Es bueno que podamos comprender que todo lo que podemos hacer en el Señor tiene un sentido. Tiene un sentido. Todo lo que hacemos en el Señor tiene un sentido. Ustedes ven que hay algo preparado en diferentes lugares. Ya les vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer allí. Pero el anhelo tiene que ver con el hecho de caminar conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser. No nos abrazamos o no hablamos de amor, de coinonía, de comunión, no lo hablamos por ay, venga, sintámonos bien. No, el Señor es muy claro en su palabra cuando dice, mejores son dos que uno. Dios mismo nos da el ejemplo de comunidad, Dios mismo nos da el ejemplo de comunión, y es algo en lo que tenemos que perseverar, porque su palabra nos dice que afuera muchos lo conocerán a Él por nuestro amor. O sea, podríamos decir que nosotros somos un canal para que muchos le conozcan, o nosotros podemos ser un impedimento para que muchos le conozcan. En el trato en que tenemos los unos con los otros. Y es lo que yo quiero compartir en esta mañana. Pero yo quiero pedirles un favor. Vamos a rejuntarnos, así boyacamente. Venga, ¿por qué no nos arrejuntamos? Hacemos honor a la tierrita. ¿Por qué no nos juntamos un poquitico más? ¿Sí ven lo que hace? El poder de una mirada. Ese es el poder de una mirada. Y quiero hablar así esto tendría tendría como, digámoslo así, como estudio para poder hacer un ciclo o una serie sobre lo que es el compañerismo y la comunión. Pero hoy solo quiero hacer algo así por... Arrejúntese. Todo el mundo lo miró. ¿Quién es? Es Pedro, es Pedro. Uy, ese Pedro sí, desobediente. Uy, no, ese Pedro sí también. ¿Pedro conocía a Román? ¿Se conocían? ¿Sí? ¿Se conocen? ¿Se conocen? ¿Sí ven por qué es bueno a veces estar, a veces no nos conocemos, a veces llegamos aquí, entramos a este lugar, tomamos un asiento, permanecemos allí, salimos, nos sentimos vacíos, nadie me saludó, cuando lo bonito de estar juntos es eso, lo que Dios tiene para mí a través de la otra persona, o lo que Dios tiene para otra persona a través de mí. Y yo los animo a que mediten en este salmo, en el Salmo 133. Vayamos un momento a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Hemos leído bastante ese pasaje y lo conocemos. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo primero que nos dice Pablo es, sean conscientes. Hay algunos aspectos que los dejamos netamente como en un ámbito espiritual, y cuando lo dejamos netamente en un ámbito espiritual, quiero darme a entender muy bien con lo que voy a decir. Cuando lo dejamos netamente en un ámbito espiritual, creemos que es Dios el que produce ciertas cosas en nosotros, es Dios el que tiene que hacer ciertas cosas en nosotros. Tenemos que ser conscientes que Dios ya hizo todo por nosotros. ¿Ok? Dios ya lo hizo todo. Por lo tanto, nosotros ya debemos confiar y caminar en lo que Dios ya hizo. Y aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, ¿no sabéis
En otras palabras, sean conscientes, entiendan que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si nosotros miramos 1 Corintios 6:19, 1 Corintios 6:19, amén. Uy, parece un gato. Es mi sobrino. No me mire mal, suegrita. Yo sé que sí. No, llora lindo, llora lindo. Que esto no quede grabado. 1 Corintios 6:19, que dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Qué dice la palabra aquí? Añade algo más, ¿no? El Espíritu Santo está en nosotros, pero Pablo le está diciendo: ustedes no se pertenecen. No se pertenecen. Quiero dejar algo, esto lo han escuchado los estudiantes de la escuela. La calidad del fundamento en la vida de cada hijo de Dios, o la calidad del fundamento en la vida de cada cristiano, determina que el fundamento de la iglesia esté unido y creciendo. O sea, que el crecimiento espiritual personal redunda, bendice, beneficia, hace crecer a la iglesia. Y recuerden que el Señor va a venir por su iglesia. Entonces, cuando yo crezco espiritualmente, decido crecer, porque pues debería ser algo natural. El Señor, la vida de Dios está en nosotros y lo natural debería ser que creciéramos, algo natural. Pero pues tenemos que tomar la decisión debido a que en algún momento estuvimos o nuestra carne se resiente de crecer espiritualmente, o tenemos que sujetar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones, pero es una decisión crecer. Y cuando decidimos crecer espiritualmente de manera personal, eso bendice y determina también la unidad y el crecimiento de la iglesia. Aquí Pablo le dice a Corintios: ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Pero llega 2 Corintios 6, del 11 al 18, un pasaje bien claro, un pasaje bien especial que tiene que ver con esto que quiero tocar hoy así parcialmente, sobre la comunión y el compañerismo entre nosotros. Dice 2 Corintios 6, 11 al 18, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. ¿Y qué tiene que ver la incredulidad? ¿Cómo? ¿No es 2 Corintios 6, 11? Perdón, 6:14, sí. 6:14, ¿qué dice? No os unáis con los incrédulos. Este pasaje se toma muchas veces de que yo no debería tener comunión con, a veces dicen no cristianos, no debería tener comunión con los del mundo, dicen algunos otros, pero la palabra dice es muy importante, que no tengamos comunión con ¿quién? Con el incrédulo. ¿Y qué es el incrédulo? ¿Quién es el incrédulo? Aquel que no cree. ¿Y qué tiene que ver el no creer? Aquel que en el fondo no tiene fe. Y lo que nos une es la fe en el mismo Señor. Entonces podríamos tener personas en medio de nosotros, creyentes, pero incrédulos. Entonces, por eso Pablo aquí dice: no os unáis en yugo desigual, aunque no quiero tener allí, sino no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, habla de comunión, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, nuevamente lo dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y mire que aquí ya hay una dimensión corporal de lo que Pablo le decía en la primera carta a los Corintios. ¿Acaso ustedes no saben que son templo? Allí se lo estaba diciendo de una manera personal. Aquí ya lo está diciendo de una manera corporal. Entonces, cuando yo entiendo que el Espíritu Santo habita en mí, yo soy templo del Espíritu Santo, puedo comprender que todos nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ya lo lleva Pablo a una dimensión corporal, porque mire lo que dice más adelante, como Dios dijo, habitaré y andaré entre quienes. Ya no dijo habitaré y andaré contigo. Ya dice ahora es habitaré y andaré entre ellos y seré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí ya hay una dimensión diferente. Versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces aquí está hablando de que todos somos corporalmente un gran templo para que el Espíritu Santo viva y se manifieste a través de este templo que somos nosotros. O sea que si queremos ver una mayor dimensión del Espíritu Santo, si queremos ver una mayor dimensión de la obra de Dios en medio nuestro, tenemos que entender que somos juntos un cuerpo, somos juntos una familia, somos juntos un templo. Ahora, aquí hay un principio claro y fundamental que quiero que lo subraye allí. Primero en entender que todos somos un cuerpo, ¿no? El mismo Señor dice que Él mismo lo ha hecho, permaneceré en ellos y caminaré con ellos, con aquellos que somos un cuerpo entre nosotros. Y aquí hay un principio, como un segundo numeral, si lo podemos decir de esta manera. Tú no naciste de nuevo. Cuando yo hablo que no he nacido de nuevo, hablo de cuando entregué mi vida al Señor, hablo de cuando estuve dispuesto a dar mi vida a Él. Yo no nací de nuevo para vivir una vida a solas. En otras palabras, la vida cristiana no es una vida cristiana solitaria. Tú no puedes crecer espiritualmente solo. Tú no vas a poder llegar a donde Dios quiere que llegues solo. El mismo Dios nos da el ejemplo. Dios es ¿quién? Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Y el mismo Dios cuando creó al hombre dijo, hagamos. O sea, fue un propósito en comunión, fue un propósito en acuerdo con las otras dos personas de la Trinidad. Como dice la palabra, pues es un misterio que entenderemos un solo Dios y tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso los llaneros solitarios no existen en la iglesia. Cuando tú consideras que puedes crecer, cuando tú consideras que puedes andar, que puedes hacer, solo estás negando una naturaleza de Dios, que es comunión. Porque es su naturaleza. No está hablando Dios ya de un principio, o no está hablando Dios, es su propia naturaleza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios ha ordenado que el crecimiento espiritual y la manifestación de los dones de Él solo se den a conocer al reunirse su pueblo continuamente y con regularidad. Y yo aquí los animo. Cuando hablamos de hogares de fuego, cuando hablamos de la reunión dominical, cuando hablamos de estar juntos orando, ayunando, no son actividades. Si tú lo dejas al nivel de la actividad, sabes, estás volviéndote una persona religiosa.
Pero cuando yo puedo comprender y entender que Dios me ha puesto en un cuerpo, me ha puesto en una familia para seguir creciendo, para seguir siendo, seguir perfeccionando a la esposa, que Él anhela, que a Él le agrada, que estemos juntos, yo hago lo posible por estar juntos. Si yo sé que al Señor le desagrada que yo esté en desacuerdo, o en desacuerdo no, separado de mi hermano, con discordia con mi hermano, si yo sé que a Dios eso no le agrada, ¿qué debo buscar? Esto va más allá de actividad. Si tú ves que estamos aquí juntos porque es domingo, si tú ves que, ay, una chica, toca llegar a las 9:30, si tú ves que, ay, el ayuno, si tú lo ves de esa manera, siento decirte, te estás convirtiendo en una persona religiosa. Pero cuando yo puedo ver esto desde la naturaleza de Dios, allí puedo ver la vida que hay en la comunión unos con otros. Por eso mira a la persona que está a tu lado. Mírala. Mira a la persona que está detrás de ti. Dios la puso a tu lado. Dios la puso a tu lado. Y Él quiere que juntos caminen para el propósito que Él tiene con su iglesia. No podemos solos. No podemos solos. Entonces, dice el Señor en 1 de Pedro 2:5. Miremos 1 de Pedro 2:5. Por eso es que tú no naciste de nuevo para vivir tu vida a solas. Cristo dijo allí, 1 de Pedro 2:5, dice que, bueno, primero, 1 de Pedro 2:4, leamos el versículo 4, que es, para ver la realidad del versículo 5, pues tenemos que vivir la realidad del versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Acercándoos a Él, piedra viva, ¿de quién está hablando? ¿Ah? De Jesús. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también. Entonces, versículo 4 nos da el principio. Yo no puedo vivir, entender, comprender, ser bendecido de una realidad corporal en Cristo si no tengo una realidad personal de Cristo. O sea, yo nunca, hermano, a ustedes les cuesta mucho amarlos a ustedes. Con sus cosas, con su manera de ser, con todo, cuesta amarlos. Y si yo lo pongo a mi capacidad, yo que me voy a ganar problemas amándolos a ustedes. Pero cuando yo voy a Cristo y tengo una realidad de Cristo, una realidad personal con Él, mire, a mí siempre me van a generar algunas preguntas y le pido al Señor que me ayude a responderlas. ¿Por qué los 12 el para qué los 12 que Él escogió? Él no vino a hacer la obra solo. Él desde el momento en que llegó aquí entendió que era una manera corporal, que era con otros que podía hacer la obra, que era con otros que podía establecer el reino. Entonces, cuando Él llama a los 12, preguntémonos, mire, llamó de todas las clases, llamó de todos los temperamentos, llamó de todos los oficios y hasta el traidor lo dejó en medio de Él. Traidores podemos tener en medio de nosotros. ¿Para qué? Ya están. ¿Para qué? Entonces, cuando yo me acerco a Él, piedra viva, desechada ciertamente, entonces también en Él, que es piedra viva, me hace a mí piedra viva, y cada uno de nosotros como piedras vivas somos edificados como casa espiritual. Si lo miramos desde el punto de vista físico,
bueno, ya de pronto las cubetas no nos dejan ver tanto, pero solo puede haber sido construido unos muros y en una estructura cuando bloque con bloque son pegados unos a otros. Bloque con bloque hace la cohesión, hace la fuerza y hace la fortaleza de una casa. Bloque con bloque, espiritualmente, vida con vida, al lado del otro. Sí, me cae mal, sí, me hizo esto, sí, no quiere, no hace lo que yo digo, sí, piensa de una manera diferente, pero cuando yo estoy allí con el otro, ahí viene la fuerza, la cohesión, la armonía de lo que Dios quiere de nosotros como casa espiritual. Y dice, como casa espiritual, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que aceptables a Dios. O sea que Dios no me va a recibir a mí un sacrificio espiritual, o mejor, solo Dios recibe nuestro sacrificio espiritual en comunidad. Yo puedo traerle al Señor. Ahí es donde entiendo la palabra de Dios. O sea, cuando vas a traer tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y arréglate. Si tú vienes aquí a levantar manos al Señor, a dar un canto de alabanza, pero tienes un problema con tu hermano, baja las manos, arréglate con tu hermano y ahí sí levántalas. Porque Dios no va a aceptar la ofrenda cuando Él ve que entre nosotros, o mirámoslo nosotros como padres. Pues si yo veo que mis dos hijos están peleando, ¿ustedes creen que a alguno le voy a aceptar fácilmente el abrazo, el cuchicheo cuando está agarrándose con el otro? No. Pero cuando yo veo que los dos caminan juntos, los dos hermanos van juntos, eso me llena a mí. Entonces cada palabra que ellos dicen, pues me llena a mí como papá. Ahora imaginémonos con el Señor. Efesios 2:21 también dice que solo creceremos cuando estemos correctamente coordinados. Efesios 2:21, perdón, que solo creceremos cuando estemos correctamente coordinados, relacionándonos correctamente los unos con los otros. O sea, que no es por simple accidente que sintamos atracción, que me siento bien con tal persona. No, mire lo que dice Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un ¿qué? En el Señor. Por eso dice, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuevamente aparece Jesús allí. No puede haber una realidad de cuerpo, de comunión, si yo no tengo una realidad personal de Cristo, si no tengo una relación personal con Cristo. Porque cuando no tengo una relación personal con Cristo, no me va a mover la intención de Cristo, no me va a mover el corazón de Cristo, no me va a mover los pensamientos de Cristo. Cuando yo estoy en una relación cortada con Cristo, creo en Él, pero no hay una relación, ¿cuál es la motivación que se va a mover? ¿Cuál es el corazón que se va a mover? ¿Cuál es la intención que se va a mover? Y si algunos de nosotros nos movemos con Cristo y otros se mueven en su propia opinión, ¿cómo vamos a estar unidos? Entonces, no es sencillamente que sintamos una atracción por los que están dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, cuando yo decido, entiendo que hago parte de, y que el Señor me puso allí como parte de Él mismo me anima a querer estar en familia. Él mismo me anima a compartir la palabra en familia, a exhortarnos mutuamente, a caminar mutuamente. ¿No sienten ustedes en algún momento que a veces es más rico estar entre nosotros que estar de pronto con otras personas que a veces conocíamos por mucho tiempo? A veces nos anhelamos más compartir con algunos en la familia de la fe que compartir con otros, que a veces nos da como cansancio, o no cansancio, sino como desidia, por no decir otra cosa. Desidia de cuando no vamos a compartir con los mismos. Nosotros, ustedes pueden venir después de almorzar, ustedes salen a almorzar un domingo, devuélvanse y todavía estamos aquí a las 2 de la tarde, porque es que sacar a unos de aquí de este lugar el domingo es, Dios mío, toca apagar las luces. Pero hablábamos con Carolina que qué especial es eso, porque es que nos gusta estar juntos.
Y algunos muchas veces se quedan hasta el final y lo último que hacemos es, venga, ¿y para dónde vamos a almorzar? Y a veces se nos es complicado. Por eso, qué rico que los que estén despachados, pues esperémonos un momentico al final y complicamos a cualquier restaurante que haya por ahí que tiene que alistar 25 mesas para que nos reciban a todos y estar comiendo juntos. Y a veces nos ha pasado, y bueno, a veces son los domingos así, donde realmente pues nos quedamos aquí como hasta las 2, ya toca sacarlos porque pues ya empieza el estómago a pedir almuerzo y nos vamos a almorzar y nos reímos y hablamos y compartimos y después terminamos con el postre y cuando nos damos cuenta pasamos el domingo en comunión como hasta las 5 o 6 de la tarde. Y se siente uno bien porque está con los suyos. Y cada vez uno en el Señor siente estar con los suyos. Porque el mismo Espíritu Santo nos atrae, el mismo Espíritu Santo nos junta. Entonces, todos formamos parte de este edificio espiritual de la iglesia en la cual vive Dios. Y a esto es que Cristo se refiere cuando dice en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. O sea que nosotros no podemos edificar iglesia. Nosotros no hacemos comunidad, es Cristo el que hace comunidad. Es Cristo el que pone el amor entre nosotros. Es Cristo el que trae el compañerismo, la coinonía, la comunión entre nosotros. Por eso, si nosotros miramos los fundamentos que fortalecen la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no hablo de la comunidad cristiana de fe, sino de la iglesia. Cuando hablamos de los fundamentos de la iglesia, hay varios fundamentos, pero hoy quiero quedarme en uno para lo que vamos a hacer ahora. Estos fundamentos son formados por el compromiso unido y corporal de cada uno. O sea, solo podemos crecer como congregación. Ahora sí lo hablo como congregación. Solo podemos crecer como congregación cuando nosotros estamos comprometidos con el crecimiento personal y estamos comprometidos con la familia. Con ya un compromiso corporal, quienes nos reunimos en privado y públicamente con continuidad por ese compromiso. ¿Y por qué me comprometo? Porque Dios lo anhela, porque el Padre anhela ver a sus hijos juntos, porque Jesús dice que Él está edificando su iglesia. Entonces no tiene que ver con que me guste o no me guste. Tiene que ver con la dimensión, cuán agradecido estoy de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Cristo pagó por mi vida, cuán agradecido estoy que le respondo a la manera en que a Él le agrada. Y tenemos que aprender a ver esto, porque mucha vida cristiana es conforme a mi pensamiento. Mucha vida cristiana es conforme a lo que yo creo que debería ser, a lo que yo pienso. Pero la palabra es muy clara que el Señor solo va a recibir, el Señor solo va a ver, el Señor solo va a aceptar la ofrenda de aquel que lo hace conforme a su corazón y su palabra. Podemos creer que estamos haciendo las cosas bien. Los fariseos creían y eran los más alejados de Cristo. Guardaban el sábado, diezmaban, ayunaban, oraban aún en las esquinas y eran los más alejados de Cristo. ¿Por qué? Porque no lo hacían conforme a su palabra. Y es que hay una cuestión que ya implica, cuando viene Jesús, ya hay una cuestión que implica que rompe la tradición, rompe la práctica, rompe lo que hacemos en el Señor. Es que si tú haces lo que haces sin tener el corazón involucrado, de nada sirve. De nada sirve. Si yo hago lo que hago sin tener el corazón involucrado, se perdió. Todo lo que hago aquí se pierde si no tengo el corazón involucrado. Cuando tengo el corazón involucrado, entiendo, comprendo qué es lo que al Señor le agrada, cómo el Señor me dice que lo haga y lo hago por amor a Él. Por amor a Él.
yo les digo, muchas veces nuestra vida, la agenda de nuestra vida, miremos la agenda de nuestra vida. A veces la agenda de nuestra vida ponemos varios puntos y si nos queda algo en esa agenda, ahí sí aparece el Señor. No estoy hablando de, obviamente, el compromiso con el Señor redunda hacia el compromiso con la familia de la fe, con la iglesia. Pero somos así, hacemos planes, todos los planes, y al final miramos qué le quedó al Señor. ¿No debería ser al contrario? ¿No debería ser que el Señor qué es lo que me pide, el Señor qué es lo que me demanda, el Señor qué es lo que quiere de mí, qué es lo que a Él le agrada, y como respuesta a todo lo que Él hizo, Padre, tú y cuádrame lo demás de la agenda, tú y priorízame lo demás, pero que tú estés de primeras? Nos cuesta nuestras actividades diarias, podemos analizarlas, le corremos más a muchas cosas que al mismo Señor. Le corremos más a muchas cosas que a la misma comunión y ayuda unos con otros. Entonces, esto habla de nuestro corazón, no habla de las prácticas, habla de nuestro corazón. Entonces hay un compromiso que une corporalmente a la familia. Cada creyente, cada uno de nosotros es responsable de poner el propio fundamento, como lo dice Hebreos 6. Hablamos del fundamento de los que habla allí, de los rudimentos que habla allí de la doctrina en Hebreos 6. Eso es un compromiso personal y también lo es, cuando entiendo este compromiso personal, lo es el poner mi parte para formar el fundamento firme para la iglesia en esta ciudad. Entonces ya te haces responsable. Si tú entregaste tu vida a Cristo, Cristo ya a ti te ha puesto el compromiso por su cuerpo, el compromiso por la familia de la fe, ya lo puso. Si tú lo quieres evadir, pero ya estás comprometido por Cristo, porque en Cristo todo el cuerpo bien coordinado crece. En Cristo yo ya soy una piedra viva. Si tú quieres ser un bloque que no quiere ponerse en su lugar, pues igual Cristo va a ver qué faltó allí, por qué está esto allí, por qué no está, por qué está el huequito en esa pared de mi iglesia. Entonces, tengo que entender eso. Hay un fundamento propio y también se forma un fundamento. Entiendo que debo ser parte de ese fundamento en el que se forma la iglesia. Y hay 6, y quiero sencillamente mencionarlo porque no lo vamos a estudiar. Uno es como lo dice allí, Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó cuando recibieron el mensaje? ¿Qué pasó cuando Pedro le habló a la ciudad de Jerusalén? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que pasó allí? Hechos 2, Hechos 2, versículo 37. Miren lo que sucedió cuando escucharon el mensaje. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Mire que había ya una realidad personal. Arrepiéntase, bautícese, que el Señor para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa. Entonces, ¿cuál fue el resultado de haber recibido a Cristo? ¿Cuál fue el resultado de haberse arrepentido? ¿Cuál es el resultado de haber entendido que su vida ahora le pertenecía al Señor? Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42, y perseveraban. La perseverancia es personal. Día a día persevero, me comprometo, soy deliberado en. ¿En qué perseveraban ellos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, aquí hay un fundamento de cómo crece el cuerpo, la enseñanza. Ellos perseveraban en lo que se les enseñó,
Perseveraban en la comunión y el compañerismo. Perseveraban. No dependía de si me siento bien, si me siento mal, si me hicieron bien, si me hicieron mal, si me cayó bien, si me cayó mal, si dijo bien, si dijo mal. No dependía de eso. Como la vida de Cristo estaba en ellos, perseveraban en la comunión con los demás. En la cena compartían el pan, en el templo y en las casas. Perseveraban. No era un asunto opcional. Que es lo que muchas veces me preocupa, si me permiten ser sinceros, de lo que uno ve en la iglesia. Que uno ve en la iglesia opcional esto, opcional lo otro, opcional congregarme, opcional reunirme, opcional amar, opcional servir. No es opcional. No es opcional. Eso es fruto de la vida de Cristo en mí. Fruto de la vida en Cristo en mí. El orar no es opcional. Ay, hoy no es opcional. La fidelidad con las finanzas no es opcional. El alabar a Dios no es opcional. Por eso es que Hebreos lo declara tan fuerte cuando dice que la palabra es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, separando ¿qué? El alma del espíritu. Porque es necesario que la palabra de Dios separe mi alma del espíritu, porque como está unida el alma y el espíritu, entonces no puedo discernir si lo que siento es de Dios o es de la desidia, la pereza es mía. No lo puedo discernir. Pero cuando la palabra de Dios viene y separa el alma y el espíritu, puedo desde mi espíritu determinar, decidir, obedecer, y mi alma se sujeta a su palabra. Pero cuando no es separada, pues el alma me domina. Entonces, pues obviamente, ¿quién va a tener ganas, entusiasmo de levantarse a las 4 de la mañana a hacer un devocional? Nadie. ¿O sí? ¿Quién es el primero que la siente así? Ahora, si la siente es porque su espíritu ha sido separado del alma. Pero quien no lo siente es porque el espíritu ha sido rodeado, cubierto por el alma. El espíritu se siente allí pequeño, adormilado por las emociones, adormilado por la voluntad. Pues obviamente no vas a sentir. No, nunca esperes sentir orar, nunca esperes sentir alabar, nunca esperes sentir dar, nunca esperes sentir amar desde tu mismo corazón. Tú das, sirves, amas, entregas, te sacrificas, pagas el precio desde el corazón de Cristo en ti. Ese es el resultado de la vida de Cristo. Ese es el resultado de la vida de Cristo. Por eso es que allí dice, perseveraban, continuaban día a día, se lo proponían. ¿Ustedes creen que me es fácil a mí amar a Carolina? No, yo tengo que perseverar. Tengo que perseverar. Y me imagino que para ella será el doble. Que ella se levanta y tiene que amarme, tiene que perseverar. Un día nos sentamos en la sala. Bueno, nena, y cuando nos dejemos de amar, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, ¿y ustedes hablaron de eso? Sí, claro. Porque el amor es un sentimiento. Gracias a Dios, la relación que tenemos no está basada en lo que siento, porque si fuera por sentir, yo creo que ya Carolina no estaría conmigo. Lo basamos en una decisión que conforme a su palabra me sostengo en esa decisión. ¿Cómo aprendo a amar a mi hermano? Porque por su palabra me sostengo en esa decisión. Por eso Corintios dice que todo lo que vayamos a hacer crecer lo fundamentemos en ¿quién? En Cristo. No lo fundamentemos en mi voluntad, no lo fundamento en mi emoción, no lo fundamento en lo que yo quiero, lo fundamento en Cristo. Por eso es que viene tanta frustración en la vida cristiana. Por eso viene tanta fe herida en la vida cristiana. Porque quiero vivir una vida cristiana sin Cristo, y eso pues no tiene lógica, ¿no? Una vida cristiana sin Cristo no tiene lógica, porque Cristo es el que hace la vida, Cristo es el que da la vida, más aún, Cristo es la vida. Entonces vivir una vida cristiana sin Cristo es como vivir un matrimonio sin pacto, es como
el día sin el sol. Uy, wow, eso sonó lindo. Eso es como muchas cosas. No tiene lógica. ¿Qué hace el día? El sol. Si el sol no existiera, pues no existiría el día. Si Cristo no está, pues no hay vida cristiana. Elemental, mi querido Watson. Por eso la iglesia solo será tan fuerte como la vida individual que la compone. Nosotros solo seremos fuertes si cada uno de nosotros que compone esta comunidad somos fuertes, edificados, creciendo en el Señor. Por eso la palabra confraternidad y comunión, que viene del griego koinón, quiere decir socio o cualquier relación o actividad que requiera que las personas se junten. Y ustedes mírenme algo en la palabra que no requiera que una persona se junte con otra. Si cuando Jesús envió a hacer la obra, cuando Jesús envió a que oraran, a que fueran a las aldeas, los envió ¿cómo? De dos en dos. Y por eso el Señor dice, mejor son dos que uno. Es mejor que dos que se ponen de acuerdo. Cuando dos se ponen de acuerdo, o sea que aquí no es mi manera de pensar, aquí es nuestra manera de pensar. Y téngalo por seguro que cuando yo me pongo de acuerdo con otro para hacer algo en el Señor, ya, por naturaleza, Dios está allí, ya. No tengo que sentir que cayó escarcha del cielo, que se abrieron los cielos, que cayó un rayo de luz adelante. No, ya no. Dios prometió que donde dos estén de acuerdo, Él iba a estar en medio de ellos. Punto. Comunión. Comunión. Entonces, pues hagamos lo lógico. Si en el acuerdo, si en la comunión Cristo está, en la individualidad, o no lo hablemos individualidad, en el individualismo o en la no comunión o en la falta de acuerdo, pues Cristo no está. Cristo está en mí, Cristo está en ti y es el mismo Cristo. Entonces podemos estar juntos, podemos caminar juntos, debemos crecer juntos y allí es donde Cristo nos ve como una iglesia que crece, como una iglesia, como una esposa sin mancha que le ama a Él. ¿Ustedes creen que el riñón pelea con el pulmón porque el pulmón no? ¿Ustedes creen que el pulmón en algún momento le está diciendo al apéndice, hola flojo, haga algo, usted hay pedazo de carne ahí al final del intestino, sobrante ahí? No. El cuerpo no pelea con sí mismo. El cuerpo, cada uno toma su función, cada uno toma su lugar y así crece. ¿Y qué pasaba entonces? Hechos 2, 44 al 45. Hablo en este sentido de la comunión no más, hablo de la comunión unos con otros. Todos los que habían creído, primero, pues obviamente hay que creer, hay que tener la misma fe. ¿Creemos en el mismo Cristo? ¿Creemos en el mismo Señor? ¿Creemos en el mismo Dios? Ok, comenzamos bien. Comenzamos bien. Todos los que habían creído, ¿cuál era el fruto? Estaban, no los invitaban a estar juntos. Es como lo que hemos, gracias a Dios, en gotera en gotera vamos cambiando ciertas maneras de hacer las cosas, como lo que hacemos con la ofrenda. Lo aprendimos en la palabra cuando lo estudiamos, que el Señor dice que aquel que prepara su ofrenda, aquel que decide, aquel que llega alegremente a entregarla, no al que se la piden. Entonces por eso ustedes ven que en el tiempo de adoración muchos dicen, Señor, yo la he preparado y la entrego, no estoy esperando que me la pidan. Y la entrego. Lo mismo debería ser con la comunión. Deberíamos nosotros, por el mismo Señor que nos une, nos deberíamos sentir como lo dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Pero yo me encuentro en la calle, ¿para dónde va? Va para la iglesia. Uy, no, ya me vio y me vio en pantaloneta. No, yo iba a hacer deporte. ¿Y ahora qué hago si me ve que no fui a la iglesia? ¿Era que ese cristino? No, el mismo Espíritu nos motiva a que realmente nos alegremos cuando alguien nos dice, a la casa del Señor, ¿qué? Fruto de la vida de Cristo en nosotros. Y tenían en común todas las cosas, koinonía,
en común todas las cosas. Mire la dimensión de una fe corporal. Una fe individual que lo llevó a cambiar su manera de pensar, a cambiar su manera de vivir. Pero mire la dimensión de una fe corporal. Tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. No era una vida individual. La fe y la vida de Cristo me lleva a mí a vivir como Cristo vivió. Cristo vivió por el otro, Cristo vivió para el Padre, Cristo vivió para hacer la voluntad del Padre. Y los discípulos vivieron aquí para hacer la voluntad de Cristo. Y los discípulos de los discípulos vivieron para hacer la voluntad de Cristo. Cada uno vivió no a su propia voluntad, sino a la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquí el egoísmo no existía. La envidia no existía, el orgullo no existía, la arrogancia no existía. Aquí lo que existía era el amor, la coinonía, el compañerismo, el cuidado, el sustento unos con otros. Imagínense que nosotros vivamos esta dimensión de vida. ¿Ustedes creen que el país y el mundo no cambiaría? Solo vivamos entre nosotros esta dimensión de vida. Hay una comunidad en Argentina que decidieron vivir así. Decidieron vivir así. No dependen del gobierno en el sentido de que decidieron, cada uno hace su parte, se dan lo que necesitan cada uno de ellos y juntos van creciendo. Juntos van creciendo. Entonces díganme si esto no trae una dimensión nueva. O sea, yo los veo a ustedes ahora leyendo esto y ¿saben qué? Los amo. Seguro los amo. Me cuesta, pero pues tengo que decidirlo, ¿no? Y los amo. ¿Por qué? Porque Cristo a mí me amó sin merecerlo. Entonces, ¿por qué no te voy a amar a ti? Aunque no te lo merezcas. Dense un abracito. Dense un abracito. Acuchichense, ahí, un abacho. Hebreos 10, 24 y 25, termino. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos, por favor veamos allí, si no lo tienen allí en sus Biblias, veámoslo allí. Hebreos 10, 24 y 25, mire lo que dice la palabra. La palabra. La palabra. La palabra. Sí, Hebreos. Sí, 10, sí. 24. Bueno, leémoslo aquí. Eso es tener fe. Ok. ¿Qué dice la palabra? Ojo, la palabra. No lo dice Henry, no lo dice la palabra. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos a qué? Al amor y a las buenas obras. O sea, que con la persona que estás a tu lado, considérala para que ustedes crezcan en el amor y en las buenas obras. 25. No dejando, ¿cuál es el propósito de congregarnos? ¿Cuál es el propósito de congregarnos? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito de congregarnos? Estimularnos al amor y a las buenas obras. No tiene un propósito de congregarme porque es que el domingo, no, yo me congrego para que en la comunión el amor de Cristo se perfeccione entre nosotros. Y de allí van a salir las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El sello divino que verifica que una iglesia está sana y tiene buena salud, se basa en este fundamento que está allí en Hechos 2:47. La enseñanza, la comunión entre nosotros, compartir el pan, estar en el templo, estar en las casas, orando juntos, fieles con las finanzas y adorando al Señor. Esto habla de una iglesia sana y de buena salud. Allí se dice, cuando se dio todo esto, yo toqué solo una piedra de las 6 de este fundamento, allí se dice que el mismo Dios era el que agregaba. ¿Cómo Dios no se va a sentir agradado? ¿Cómo Dios no se va a sentir agradado? Y él mismo dice,
traía más, traía, no porque seamos grandes, traía más. Traía más. Él mismo agregaba. ¿Por qué? Porque pues las otras personas anhelan vivir el amor fraternal entre nosotros. Anhelan, este mundo anhela el amor de Cristo que hay en medio de nosotros. Este mundo necesita un mundo con tanta maldad, con tanta resignación, con tanta frustración. El mundo necesita ver el amor de Cristo entre nosotros. ¿Vale la pena que estemos divididos? ¿Vale la pena que estemos confrontados? ¿Vale la pena que estemos en discordia? No vale, no lo vale. Es más el fruto del amor. Pongámonos en pie.